Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer contar con ustedes con motivo de esta charla alrededor de la hoguera organizada por la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática acerca del papel que tienen los árboles en la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Tenemos un grupo de invitados extraordinario que nos van a contar lo que saben acerca de este tema. Contábamos con 5 y tenemos 6 porque uno de los invitados ha decidido reforzar el equipo. Muchísimas gracias al Instituto de Recursos Mundiales de China. En breve les voy a pedir que se presenten, pero antes quisiera recordarles que confiamos en entablar una conversación dinámica alrededor de esta hoguera virtual. No se van a pronunciar largos discursos, se harán unos comentarios de presentación y después confiamos en que se entable un debate entre los participantes. Y en la tercera parte de esta sesión, para la que contamos con unos 60 minutos, pues pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para que participen también los asistentes. Si quieren formular preguntas, los asistentes, por favor, sírvanse de la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Y si ven preguntas que les gustan, pues vótenlas. Voten por ellas, porque cuantos más votos tenga una pregunta, más prioridad recibirá a la hora de responderla. Soy Janos Pastor, soy el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática, la C2G. Somos una pequeña iniciativa financiada por fundaciones cuyo propósito es catalizar la creación de gobernanza eficaz respecto de estas tecnologías emergentes que alteran el clima, como la eliminación de dióxido de carbono, la modificación de la radiación solar. Cabe señalar que no promovemos el uso de estas tecnologías, somos imparciales acerca de su uso o no. Parte de nuestra estrategia consiste en propiciar debates como el que nos ocupa, puesto que estas conversaciones son un elemento importante de la gobernanza. La gobernanza no nos parece que se limite a las actuaciones de los gobiernos. Con respecto al tema que nos ocupa, el papel de los árboles en la eliminación de dióxido de carbono a gran escala, sabemos, y lo sabemos desde hace tiempo porque nos lo ha dicho el IPCC, que son necesarios. Ahora, ¿hasta qué punto, con qué tecnología, qué enfoque, cuándo aplicarlos? Esos son los elementos sobre los que hay que deliberar en cuanto a la gobernanza y sobre todo en cuanto a las tecnologías naturales como forestación o reforestación. Sabemos que son y van a ser parte de la solución. ¿Pero qué papel deben desempeñar? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos que entrañan? ¿Cómo administrarlos de manera que se aprovechen al máximo los beneficios y se reduzcan al mínimo las contrapartidas? Por eso necesitamos una buena gobernanza, porque una gobernanza adecuada podrá responder a estas cuestiones garantizando el máximo beneficio para la sociedad. Bueno, pues vamos a dar la palabra a nuestros invitados que saben mucho más de este tema que yo. Les voy a pedir que se presenten y que nos expliquen por qué les interesa este tema y que planteen un punto importante que crean que debemos abordar. Empezamos con Thelma Krug. Adelante. Gracias, Janos. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Soy Thelma Krug. Soy vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC. Antes fui investigadora también en el Instituto Nacional de Investigación Espacial aquí en Brasil. Y antes de jubilarme, el año pasado, fui directora del Departamento de Lucha contra la Deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente. Así que por eso estoy relacionada con los árboles. Pero, Thelma, haga también su comentario inicial, por favor. Bueno, pues ¿qué es lo que yo pienso de este tema? ¿Por qué necesitamos la eliminación de dióxido de carbono? Para empezar, porque nos planteamos también la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Me gustaría aludir al informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5 grados que recibió la aprobación de los gobiernos miembros del IPCC en octubre de 2018. En ese informe, el IPCC
estudió diferentes trayectorias de emisiones compatibles con limitar el calentamiento global a 1,5 grados para finales de siglo con respecto a los niveles preindustriales. En todas las trayectorias que se evaluaron por parte del IPCC, las emisiones de dióxido de carbono se reducen a un nivel neto de cero en todo el planeta en torno a 2050. Esto plantea un enorme desafío, puesto que en algunos sectores, sobre todo la energía, el transporte, pues resulta harto complejo. Por eso necesitamos compensar estas denominadas emisiones residuales de dióxido de carbono. Y además tenemos que aplicar medidas en este sentido. En algunas de las trayectorias que ha definido el IPCC, antes de 2100, es decir, antes de llegar a final de siglo, podríamos enfrentarnos a un aumento de temperatura, a un calentamiento que supera el límite de 1,5 grados centígrados y, por consiguiente, necesitaríamos esforzarnos para reducir el aumento de temperatura a fin de que a finales de siglo el calentamiento global se limite a 1,5 grados tal y como está establecido. Esas trayectorias que contemplan un aumento superior a 1,5 grados en algún momento a lo largo del siglo se denominan trayectorias de sobrepaso. Evidentemente, cuanto más sobrepasemos ese límite de temperatura, más necesitaremos eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Y hay distintas opciones que se barajan para lograr este objetivo. Hay modelos de evaluación integrada, incluidos en el informe especial de 1,5 grados, que recurren sobre todo a dos opciones de eliminación de dióxido de carbono, a saber, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y, en segundo lugar, la forestación y la reforestación. ¿Hasta qué punto tendremos que eliminar el dióxido de carbono y con qué tipo de tecnología? Pues varía en función de las trayectorias que se sigan para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Por último, quisiera decir que no tendríamos que depender de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala si se redujeran las emisiones de forma muy drástica y ambiciosa en todos los sectores y en todos los lugares. Creo que con esto, pues se enmarca un poco la conversación relativa a la eliminación de dióxido de carbono. Muchas gracias. Volveremos a algunas de las cosas que ha dicho más tarde. Ahora le damos la palabra a Martin Frick. Buenos días, soy Martin Frick. Acabo de sumarme al equipo de la doctora Agnès Kalibata, que es la enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021. Soy alto director de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y también trabajé como director de Cambio Climático en la FAO. Yo he trabajado durante muchos años en el área de sistemas alimentarios, sistemas agrícolas, uso de la tierra y cambio climático. Dado que mi bagaje tiene que ver con los derechos humanos, estoy convencido de que hay un vínculo evidente entre la Agenda 2030, que se centra en erradicar la pobreza, y el imperativo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Se vinculan dado cómo consumimos, producimos y distribuimos los alimentos. En cuanto a los bosques, me parece que son parte de los sistemas alimentarios. Los bosques son grandes almacenes de agua, evitan corrimientos de tierra e incluso hay tecnologías innovadoras que se están aplicando en el ámbito de la agrosilvicultura, que combina lo mejor de la silvicultura con lo mejor de la agricultura. Creo que desde el principio es fundamental tener presente que no se deben crear esperanzas falsas de que existe una panacea, porque para luchar contra el cambio climático necesitamos recurrir a todo lo que está a nuestra disposición. Hemos de reducir drásticamente las emisiones a cero y además necesitamos absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Y la mejor manera para hacerlo, porque se lleva haciendo 3.500 millones de años,
es la fotosíntesis, a saber, gracias a la luz solar, la fotosíntesis convierte el dióxido de carbono en carbono y oxígeno, lo cual es útil porque el carbono se puede comer y el oxígeno se puede respirar. Con respecto a la cumbre de sistemas alimentarios, es algo que se puso en marcha con el primer comité asesor y se van a tratar, por un lado, los límites planetarios y hay una invitación abierta a participar, así que independientemente de dónde estén en el planeta, los sistemas alimentarios van a formar parte del diálogo que va a emprender las Naciones Unidas a nivel local, nacional, regional. Y además tenemos también abierta una convocatoria para Dalides. Cualquiera que tenga algo que decir acerca del vínculo que existe entre la pobreza la alimentación y el medio ambiente, pues se puede poner en contacto con nosotros. Encontrará nuestra información en la página web. Muchas gracias. Bueno, nos has puesto una barra de sostenibilidad muy alta, 3.500 millones de años. Madre mía. Antes de darle la palabra a Li Fang, quisiera recordarle a los participantes que las preguntas las tienen que formular en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat. Háganlo en la sección de preguntas y respuestas, por favor. Bueno, pues Li Fang tiene ahora la palabra. Muchas gracias, Janos. Gracias por haberme invitado a participar en esta actividad sobre un tema muy interesante. Soy la directora nacional del Instituto de Recursos Mundiales en China. Mis colegas y yo tenemos un equipo muy importante porque el Instituto de Recursos Mundiales es el principal instituto de investigación a nivel internacional sobre la cadena de suministro de materias primas agrícolas, que está estrechamente vinculado con los sistemas alimentarios, algo que cada vez es más importante, sobre todo habida cuenta de la pandemia de COVID-19. Nos hemos dado cuenta que los alimentos y las tierras son responsables del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y además estamos convencidos de que los alimentos o la cadena de suministro de alimentos y de materias primas agrícolas son un recurso de gobernanza mundial, de buena gobernanza mundial, puesto que están relacionadas con el cambio climático en cuanto a adaptación, mitigación, diversidad biológica y seguridad alimentaria. Antes de trabajar para el Instituto de Recursos Mundiales, trabajé en el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente. Durante más de 20 años estuve al frente de la preparación de la COP15, así que es un tema que está muy vinculado con el clima y la diversidad biológica. Y ahí tenemos un auténtico límite planetario, un auténtico límite ecológico. Quisiera hablarles además de algunas buenas prácticas que se han llevado a cabo en China acerca de la agricultura ecológica y del aumento de precio de tierras agrícolas para protegerlas. Me parece una buena combinación entre la cadena de suministros, entre el suministro de alimentos y la conservación. Hay dos elementos de esta política que son obligatorios y constituye un instrumento adecuado que establece una normativa estricta sin perturbar la ampliación de las ciudades o el desarrollo económico. Están implicados los gobiernos locales y está funcionando esta política, como muestran los indicadores de resultados. Además, se dan subvenciones a los agricultores para que conserven la tierra y también hay subvenciones por parte del gobierno central para la conservación de parques naturales. Así que es una mezcla de mecanismos de mercado y normas y leyes, una política de zanahoria y palo. En 2020 los resultados han sido muy halagüeños. Se ha aumentado la superficie forestal en 40 millones de hectáreas, es decir, 1.300 millones de metros cúbicos de más respecto de 2005. Es algo que ya tenemos incluido en nuestra contribución determinada a nivel nacional.
Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden equilibrar o conciliar todos estos intereses, pero si queremos hacerlo a nivel mundial tenemos que sumar esfuerzos, puesto que no se puede trabajar en un solo país. Mi colega Xiaoliang va a participar en este debate, puesto que es un experto en captura y almacenamiento de carbono y en absorción de dióxido de carbono. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a Artur, por favor. Buenos días, soy Artur Rungemeister, trabajo en la Comisión Europea. Me ocupo fundamentalmente de políticas europeas y en estos momentos estamos embarcados en el Pacto Verde Europeo que anunció la nueva Comisión. Este pacto pretende lograr la neutralidad climática para 2050. Y puedo retomar lo que decía Telma, dado que el informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5 grados es lo que usamos como referencia en nuestras deliberaciones. No solo, sin embargo, nos planteamos la neutralidad en términos de emisiones de dióxido de carbono para 2050, sino que queremos alcanzar esa neutralidad en cuanto a todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nos guste o no, como ha dejado claro Telma, para ello necesitamos estar muy pendientes de la agricultura y de la silvicultura. Para 2050, las emisiones residuales, incluso si procedemos a una reducción de emisiones de más del 90%, que es lo que nos planteamos en Europa, las emisiones que quedan son emisiones fundamentalmente agrícolas, que no se pueden reducir, como por ejemplo las emisiones de metano. Y esas emisiones residuales necesitan compensarse en consonancia con lo establecido en el Acuerdo de París, a fin de garantizar que no se está perjudicando el clima. E incluso si trascendemos 2050, vemos más allá, sabemos que tenemos que alcanzar un nivel de emisiones negativo, por lo que la absorción de dióxido de carbono va a ser fundamental. Y creo que el contexto ya lo ha descrito Telma muy bien. En función de cuánto reduzcamos emisiones en estos primeros años, pues necesitaremos más o menos eliminación de dióxido de carbono después, en una etapa posterior. En el modelo europeo, nosotros no nos planteamos la hipótesis P4 del IPCC, en la que la reducción de emisiones es muy pequeña y después se necesita absorber dióxido de carbono más o menos 1.000 gigatoneladas. Nosotros queremos reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono para no tener que absorber tantas emisiones después. Nosotros en Europa lo que manejamos es que, con las hipótesis que manejamos en estos momentos, necesitamos absorber 500 millones de toneladas de dióxido de carbono utilizando soluciones naturales, lo cual es muy superior a lo que estamos haciendo en estos momentos. En Europa tenemos un sumidero neto que es importante, pero desde luego tenemos que mejorarlo. Y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, no se puede crear un sumidero de un día para otro. Y dado que nos planteamos objetivos para 2050, es ahora el momento de plantearse qué políticas necesitamos para mejorar la absorción de dióxido de carbono. En cuanto a las soluciones naturales que ya se han mencionado, a saber, forestación, reforestación, la restauración también de los ecosistemas en Europa. Creo que en los últimos 100-200 años se ha utilizado tierra de turberas para cultivos, lo cual supone que el sector agrícola sigue siendo un gran emisor y eso es algo que tenemos que atajar. Para ello se necesitan crear incentivos para que los agricultores se hagan responsables de esto. Se puede hacer con una iniciativa denominada la agricultura de carbono, no solo para la agricultura, sino también para la silvicultura. En distintos Estados miembros es algo que suscita mucho interés y, de hecho, ya se han puesto en marcha actividades pilotos con respecto a las turberas. Por ejemplo, en Alemania del Norte hay un proyecto que se llama Más Futuros. Es un sistema con el que tratan de
establecer incentivos para que los pueblos restauren o las comarcas restauren las turberas de esa zona. Es algo similar a lo que se ha explicado de China. En términos de políticas, necesitamos recabar todos los ejemplos que se puedan de buenas prácticas en Europa para ver qué lecciones podemos extraer. También en cuanto a la estructura de gobernanza, para velar por que se esté realmente capturando dióxido de carbono y que no sean toneladas falsas de dióxido de carbono las que se dice que se han capturado. Otra cuestión importante es la de la permanencia, que también está vinculada con la responsabilidad jurídica. Hay un sector que está absorbiendo dióxido de carbono y otro sector lo utiliza para equilibrar las emisiones residuales, cómo se reparte la responsabilidad. En los próximos 3 años queremos desarrollar un sistema de certificación junto con agricultores y agentes de silvicultura, con la sociedad civil, con el sector privado. Y ese sistema de certificación será el nuevo marco de gobernanza de estas cuestiones en Europa. Por último, quisiera señalar que sabemos que no vivimos en una isla en Europa. Sobre todo las cadenas alimentarias se extienden por todo el planeta. Por eso también tenemos que reflexionar acerca de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, para ver de dónde, por ejemplo, procede la soja que importamos, de dónde procede el aceite de palma que importamos en Europa, a fin de propiciar usos de la tierra que sean más adecuadas. Este tema es muy espinoso. Creo que todos los que han participado en las negociaciones de la Convención Marco sobre Cambio Climático es consciente de lo difícil que es hablar de este tema. Pero a medio plazo tenemos que volver a plantearlos en este foro para ver cómo podemos resolver este tema con una solución general que sea real y no una solución, digamos, falsa, que lo único que consiga es desviar las emisiones de un lugar a otro, porque eso no es una solución ante el problema que plantea el cambio climático. Muchas gracias, Arthur. Por último, vamos a darle la palabra a Kirsty. Muchas gracias. Yo trabajo en política sobre el clima y silvicultura en la Unión Europea para una organización que se llama FERN y hoy me dirijo a ustedes también en nombre de CAN International. En primer lugar, quisiera decir que necesitamos tener en cuenta diferentes variables a la hora de abordar las soluciones naturales y me alegro de ver que muchos ponentes ya han incidido en lo importante que son los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos que velar por la sostenibilidad o saber hasta qué punto es sostenible absorber dióxido de carbono a gran escala. No solo podemos encontrar soluciones a las emisiones de carbono, sino que tenemos que ser conscientes de que hay cuestiones relacionadas con la degradación causada por el clima o por la actividad humana para saber cómo responder ante esta situación, ver cuáles son los cobeneficios, por ejemplo, de emisiones negativas de cara al futuro, porque cuando se habla de emisiones naturales negativas es un término muy clínico y realmente necesitamos comprobar una y otra vez y asegurarnos de que aprendemos de lo que se ha hecho antes con respecto a proyectos de forestación u otro tipo de soluciones naturales, especialmente en lo que concierne pues implicar a las poblaciones locales e indígenas, salvaguardar los sistemas ecosistémicos servicios ecosistémicos más allá de la absorción de dióxido de carbono. Tenemos que tener en cuenta de que los bosques son frágiles y lo serán cada vez más a medida que aumente el cambio climático. Por eso, cuando apliquemos políticas para responder al clima basadas en la naturaleza, tenemos que velar muy bien porque no resulten nocivas. Además, hay que evaluar hasta qué punto necesitamos emisiones negativas, pero esta pregunta se puede responder desde distintas perspectivas. Thelma ya lo ha señalado. Es difícil realmente plantearse trayectorias o hipótesis del IPCC
que abogan o que necesitan una cantidad de emisiones negativas muy grande. Hay algunas hipótesis que dependen mucho de la absorción de dióxido de carbono a gran escala. Hay algunos autores en el IPCC que afirman que esos escenarios que se plantean una mayor absorción de dióxido de carbono no son sino un sueño generado por un computador, porque necesitarían una gran cantidad de energía. Y de hecho hay algunos autores que afirman que el uso de bioenergía que se contempla en esas hipótesis es muy superior a lo que el IPCC considera sostenible. Así que hay muchas dudas acerca de los límites ecológicos que plantea depender en demasía de la absorción de dióxido de carbono basada en soluciones naturales. Por eso hay muchas formas de abordar esta cuestión. Tenemos que evaluar bien qué actividades queremos emprender, qué es sostenible y qué no. Y a partir de ahí podemos plantearnos problemas relacionados con la absorción de dióxido de carbono a gran escala relacionado con la agricultura y la silvicultura que quedan por resolver. Hay un informe que se publicó a finales del año pasado. El Foro de New York para los Bosques habían evaluado durante 5 años cuál era la situación de los bosques y no era muy positiva. Concluyeron que desde 2000 a 2018 la cobertura de árboles había perdido un 43%. Eso es un desafío. También el último informe del IPBES sobre diversidad biológica afirma que hay casi 1 millón de especies que se ven amenazadas. Por eso tenemos que entender bien cuál es la situación en términos de degradación en todos los continentes y también qué pasa con las sequías, qué pasa con las plagas, lo que va a requerir nuevas estrategias de adaptación. Por eso, cuando se examinan estas cuestiones, debemos tener claro en qué centrarnos, qué tipo de actividades emprender y a quién implicar. Es decir, tenemos que garantizar que los pueblos indígenas están involucrados, puesto que ellos viven en tierras que almacenan 300 gigatoneladas de carbono en todo el mundo. Este tema, por tanto, de emisiones negativas naturales, pone de manifiesto hasta qué punto es importante, como se ha dicho, vincular el clima con la diversidad biológica para trabajar conjuntamente en ambos, puesto que restauración, por ejemplo, de ecosistemas, se tiene que ver lo que se puede lograr al vincular, por ejemplo, actividades de restauración importantes a nivel local, que es probablemente una estrategia mucho más adecuada con respecto a los riesgos que otras, puesto que aborda muchas cuestiones relacionadas con el dióxido de carbono, y eso, como digo, es mucho más adecuado que simplemente plantar árboles en cualquier otro lugar, que no necesariamente es la mejor estrategia. Por eso es fundamental que la conversación es amplia, incorpora distintas perspectivas y que no solo se ciñe a la absorción de dióxido de carbono, a fin de diseñar unos buenos planes y evitar cometer errores del pasado. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahora tiempo para debatir antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Recuerdo a los asistentes que por favor tienen que formular sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y que voten por aquellas preguntas que ya estén ahí, que les gusten, porque tendrán más probabilidades de ser respondidas. Bueno, he puesto sobre la mesa muchos comentarios interesantes. Yo tengo suficientes preguntas como para seguir hablando durante horas, pero vamos a empezar con algo que suele conocerse como el riesgo moral. Se lo voy a preguntar en primer lugar a Thelma, pero puede después intervenir cualquier otro invitado. Usted, Thelma, ha mencionado al principio que desde luego es fundamental que reduzcamos emisiones, y hay otros colegas que también han incidido en este punto, pero a pesar de ello hay muchas personas implicadas en estas deliberaciones que piensan que este tema incluiría un componente de reducción de riesgo moral que desviaría, digamos, la atención de los esfuerzos en términos de reducción de emisiones que son necesarios.
Así que no sé, quizás estemos dando demasiada importancia al papel que desempeñan los árboles en la eliminación de dióxido de carbono, porque es una iniciativa fácil. ¿Qué puede decirnos acerca de este riesgo moral? Como he dicho, le pido a Telma que intervenga en primer lugar, pero desde luego después puede intervenir cualquiera que quiera decir algo. Gracias, Janos, por esta pregunta tan provocadora. En un mundo ideal, todos los países cumplirían con sus deberes en cuanto a la reducción de emisiones en todos los sectores, lo cual es muy difícil. Yo he hablado del dióxido de carbono, pero el IPCC, desde luego, quiere que se alcance un nivel neto de emisiones cero en 2050, que implica la reducción de gases de efecto invernadero que no son dióxido de carbono, especialmente de metano, porque así se mitigaría el cambio climático y además podríamos disfrutar de una mejor salud. Es decir, que hay muchas formas de proceder para lograr este objetivo. Pero centrarse, digamos, en dióxido de carbono, pues da notoriedad, porque no solamente se está mitigando el cambio climático, sino que hay una gran cantidad de cobeneficios que se tienen que dejar claros para que la gente preste más atención. Con respecto a los árboles, los árboles pueden realizar un aporte sustancial a la mitigación, pero también hay muchos elementos complejos, sobre todo si nos planteamos la forestación o reforestación a gran escala. Hay muchísimas iniciativas en todo el mundo. Podríamos mencionar varias. En China se están plantando muchos árboles, en la India, en Canadá, en Europa, en su conjunto. Incluso en Brasil, la contribución a nivel determinada a nivel nacional en Brasil incluye la forestación y reforestación a gran escala. Pero a pesar de todo ello, se trata de iniciativas a pequeña escala. Cuando pasamos a una gran escala, entonces se plantean otras preocupaciones y además depende mucho de cómo se realicen estas actividades. Todavía hay muchos estudios de investigación en curso. Se pueden aplicar iniciativas de bioenergía, como es el caso en varios países, o de forestación, de reforestación, que se está realizando en todo el mundo. Pero cuando hablamos de ampliar la escala, el alcance de la aplicación y cuando somos conscientes de la velocidad y el alcance en cuanto a la aplicación que se necesitaría de estas medidas, nos damos cuenta que en todas partes del mundo esto plantea grandes dificultades y que incluso se podrían provocar efectos nocivos. Por ejemplo, se están realizando estudios acerca de las consecuencias que tendría la forestación a gran escala de las zonas boreales para ver si realmente sería positivo o negativo. Para responder a su pregunta, creo que todos deberíamos tener presente que hay muchos ámbitos en los que podemos apostar por la descarbonización, en el suministro de energía, con cambios en nuestro comportamiento, que es algo que defendemos de forma decidida en el IPCC, en lo que hemos insistido mucho. También, por ejemplo, ejercer menos presión en la tierra para el pasto, reduciendo la cantidad de carne que comemos, por ejemplo. Es decir, hay muchos aportes que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, gracias a los que podríamos evitar tener que recurrir a la reducción de emisiones de carbono a gran escala, a la eliminación, de dióxido de carbono a gran escala en todos los sectores. Se necesita reducir emisiones para empezar. Bueno, creo que es verdad que cuando se habla de la aplicación práctica hay que ver que se necesita sector por sector, que se necesita cambiar en el sistema agrícola, en el sector de la silvicultura. Lo difícil es
cuando la reducción de emisiones no es lo suficientemente ambiciosa por parte de otros sectores industriales. Y entonces vemos cuántas emisiones negativas se necesitan para compensar eso. Por eso necesitamos establecer una hipótesis de descarbonización para que la gente tenga claro qué es lo que hay que hacer, pero hay que abordar los problemas en el terreno sector por sector para saber qué se puede hacer de manera sostenible en cada uno de esos sectores. Si no, al final entramos en un terreno muy farragoso en el que algunos sectores retrasan los cambios, siguen operando de forma no sostenible y consideran que eso se puede compensar con otro tipo de proyectos en sectores distintos. Por eso hay que desvincular la necesidad de reducir emisiones de la necesidad de absorber dióxido de carbono a partir de soluciones naturales para evitar cualquier tipo de postergación. Bueno, antes de que alguien más intervenga al respecto, quería poner sobre la mesa otro tema. Muchos de ustedes han hablado de la necesidad de conciliar distintos componentes, diversidad biológica, alimentos, el carbono, por supuesto, entre otros varios. Y hay distintas formas de hacerlo. Lee, por ejemplo, usted ha mencionado esa política o ese enfoque de zanahoria y palo. Arthur ha hablado de establecer incentivos adecuados. Y Martin ha mencionado cómo poder equilibrar todos estos elementos a nivel internacional. No sé si podemos adentrarnos un poquito más en este aspecto. Lee. No sé, quizás le podría preguntar a Arthur qué tipo de incentivos aplica y explicarle a él cómo proceden en China para que haya algún tipo de intercambio entre los dos y después quizás Martín y otros invitados quieran intervenir. Hay ya varias preguntas que nos están planteando los asistentes, así que después, en breves minutos, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas porque hay muchas preguntas interesantes. Muchísimas gracias, Janos, por plantear esta pregunta, que no es difícil, puesto que lo que se necesita es la cooperación, y cooperación con Europa es fundamental, sobre todo en cuanto a la cadena de suministro de alimentos. Hay estudios que hemos realizado que muestran que China es el principal consumidor o comprador de soja, el segundo comprador de aceite de palma y además también de otras materias primas agrícolas. Si estudiamos la huella de carbono de China en todos estos sectores, por ejemplo, la huella ecológica que tiene en la parte sur de Brasil, vemos que hay menos deforestación que en el norte de Brasil. Ahora bien, en otros países la huella de carbono es aún mayor que en China, lo cual me parece sorprendente. Por eso es crucial la cooperación en esta materia. Por ejemplo, la COVID-19 ha puesto de manifiesto que se necesita reforzar la seguridad de la cadena de suministro alimentaria. También cuestiones de comercio sostenible que se tienen que aplicar en el sistema comercial a nivel mundial. Por eso es menester que todos los países del mundo se planteen este tipo de cuestiones acerca del sistema comercial que debe ser coherente con el desarrollo sostenible. Por añadidura, me parece que la financiación ecológica, o en Europa se denomina, por ejemplo, financiación sostenible, es también sumamente útil. El fin de semana pasado hablamos con el CBR, el Banco Chino de Fomento, con su comité de reglamentación, que nos dieron ideas muy interesantes acerca de cómo el sector bancario puede apoyar actividades sostenibles y establecer incentivos a aquellas actividades que tengan buenos resultados en términos de sostenibilidad. Muchas gracias por la pregunta. Desde luego nosotros estamos deseando colaborar con la Unión Europea, puesto que hay muchas oportunidades que podemos aprovechar en términos de diversidad biológica y entablando un diálogo de alto nivel. Muchas gracias. Bueno, nosotros también, desde luego, estamos deseando cooperar con China. Creo que tenemos que
estudiar los diferentes niveles que existen acerca de lo que queremos hacer en Europa, a saber, por ejemplo, promover una agricultura y silvicultura sostenibles. Hay que tener presente también algo que ha dicho Kelsey, las dificultades que se plantean en términos de cambio climático. Somos conscientes de que tenemos que cuidar nuestros bosques y cambiar la estructura de los bosques si pretendemos que en 30, 40, 50, 60 años sigan existiendo. En estos momentos hay muchos árboles que mueren en los bosques y hay algunas especies que ya no se pueden adaptar a las circunstancias locales. En segundo lugar, hay que establecer incentivos para que se absorba más dióxido de carbono, pero al mismo tiempo, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, no queremos desviar o menoscabar los esfuerzos en términos de reducción de emisiones en otros sectores. Por ejemplo, es algo que seguro que recuerda Telma cuando se diseñó el sistema del Protocolo de Kioto. Se tendía a separar estos dos sistemas y es lo que estamos haciendo también en Europa en estos momentos. Por un lado, reglamentamos los sectores de manera distinta y además sabemos que no se conoce lo suficiente o no se reconoce lo suficiente el valor del carbono que se asigna a la eliminación de dióxido de carbono. En estos momentos los Estados miembros están pergeñando una nueva política agrícola común, pero todavía no vemos este tipo de elementos. Estos incentivos que se pueden dar a los agricultores directamente para que absorban el dióxido de carbono y también a los silvicultores es algo que se va a desarrollar en los próximos años sin caer en la trampa de que se utilicen simplemente para compensar otras emisiones y que de esa manera pues, los grandes emisores se queden de brazos cruzados. Por otro lado, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición actual, se puede absorber dióxido de carbono a través de la bioenergía siempre y cuando haya captura y almacenamiento de carbono. Pero hemos de ser muy cautos acerca del potencial real de absorción de dióxido de carbono y acerca de lo que implica, puesto que son cuestiones que trascienden las fronteras de un determinado territorio. Por ejemplo, en el sector eléctrico en Europa, había plantas de carbón, se eliminó las centrales eléctricas de carbón, se eliminó el carbón de las centrales eléctricas, se empezaron a utilizar productos forestales, pero puesto que se necesitaban mucho, se empezaron a importar productos de fuera de Europa y claro que nosotros no tenemos margen para establecer legislación acerca de lo que sucede fuera de Europa, pero sí que tenemos que ser conscientes de qué sucede. Hay marco para la coordinación, por ejemplo, en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero no sé si hay un instrumento realmente eficaz. Por otro lado, en cuanto a las cadenas de suministro, como mencionaba Lee, necesitamos más transparencia. Hablamos mucho de la huella de carbono, pero bueno, son cosas que son más fáciles de decir que de hacer. Hay que ver de dónde proceden los alimentos y si, incluso aunque sepamos de dónde proceden, puede haber efectos indirectos que se nos escapen. En otras áreas, en Europa, nos hemos dado cuenta de esto, por ejemplo, con los biocombustibles. En los últimos 10 o 15 años, incluso con los modelos que realizó el IFPRE y otros institutos internacionales, al final vemos que los efectos se dejan sentir a lo largo de toda la cadena de suministro, incluso más allá de lo que se considera como la cadena de suministro esencial. Es decir, que puede haber cosas que se hagan en Brasil o que se eviten en Brasil y que acaben sucediendo en Indonesia, por ejemplo. Así que se requiere mucha transparencia y conocer muy bien cómo funcionan estas cadenas de suministro. En Europa hemos invertido mucho para ayudar a los gobiernos nacionales a tener buenos sistemas de seguimiento, incluso sensores remotos.
para comprobar todo lo que se cuantifica, se notifica y para saber hasta qué punto se están causando daños. En estos momentos hay una ola de calor en Siberia que ha provocado grandes incendios de bosques, de turberas, que podemos ver con las imágenes satélites. Y gracias a estas imágenes satélites al menos sabemos lo que está sucediendo y el efecto que puede tener en la atmósfera, aunque son cálculos muy aproximados. Y son elementos importantes en la ecuación. En Europa, por ejemplo, estamos plantando, digamos, plantas, pero resulta que en otro lugar hay grandes incendios que están eliminando una superficie verde mucho mayor. Así que creo que son aspectos que hay que estudiar más en detalle en los próximos años. Muchas gracias. Ha hablado, por ejemplo, de la relación que existe entre Indonesia y Brasil. Martín, brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, ¿nos puede dar una idea general? Usted ha mencionado que es necesidad de conciliar intereses de diversidad biológica, carbono, alimentos, pero teniendo en cuenta las estructuras de gobernanza que existen a nivel internacional, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, buena pregunta. En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los 200 indicadores se pone de manifiesto lo difícil que es todo esto y incorporar la agenda climática. Pero hay que hacerlo y lo fundamental para comprender bien el carácter complejo de este tema es examinar, por ejemplo, lo que sucede con los pequeños agricultores, con los minifundistas, que son los que alimentan al 70% del mundo, la gran mayoría de las personas más pobres del planeta, y que son los que menos medios tienen para atajar la crisis climática. Así que si fuéramos conscientes de que no solamente tienen que tratar de mejorar al máximo la productividad de la tierra, sino que realmente son ellos los que tienen en sus manos la posibilidad de reconstruir gran parte de los sistemas alimentarios. A mí me parece que los sensores remotos con tecnología de blockchain, de cadena de bloques, puede potencialmente crear un sistema en el que los pequeños agricultores puedan vender en un mercado internacional su materia prima agrícola, de manera que se mostrara claramente cuál es el secuestro de dióxido de carbono que implica. Por otra parte, los gobiernos necesitan ayudar a los pequeños agricultores. Tecnológicamente podemos casi ya establecer una interacción directa y creo que en la lucha contra la pobreza esto supondría un cambio de paradigma, puesto que los más pobres del planeta no serían simplemente receptores de ayuda, sino que serían socios comerciales que nos aportarían algo que necesitamos de manera urgente. Bueno, es muy interesante, ciertamente, y esto nos lleva a lo que nos decía Kelsey antes acerca de implicar a los pueblos indígenas y comunidades locales. Paul, hay muchas preguntas. Vamos a ver cuáles podemos plantear. No podemos responderlas todos, pero veamos cuántas podemos responder en los próximos minutos. Muchas gracias y gracias a todos por las preguntas que están planteando. Una de las preferidas es cuáles son los obstáculos para aplicar la eliminación de dióxido de carbono a gran escala en todo el planeta. Les voy a dar otra pregunta que surge de la agrupación de varias preguntas con respecto a la investigación. ¿Hasta qué punto la investigación o los estudios de investigación actuales, como por ejemplo los modelos más recientes que se han publicado, se utilizan para establecer las prioridades en términos de normas y políticas? ¿Y cómo se puede lidiar con la incertidumbre que rodea estos estudios de investigación, puesto que todavía se desconocen los beneficios netos de los enfoques naturales? ¿Qué tipo de estudios de investigación se necesitarían para que se logre un futuro socialmente aceptable y sostenible? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. Vamos a abrir el debate para responder a los dos. La primera, ¿cuáles son los obstáculos? Y la segunda, ¿qué tipo de investigación
Por ejemplo, ¿necesitamos investigar más antes de utilizar árboles para absorber dióxido de carbono a gran escala o no? A ver, ¿quién quiere responder? En primer lugar, ya sea la pregunta sobre los obstáculos o sobre investigación. Telma, adelante. Bueno, sobre la investigación, rápidamente. Hay algo que no mencioné antes. El IPCC el IPCC señala en informes sobre la Tierra y también en el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados, el IPCC menciona que la forestación y reforestación a gran escala no queda demostrada en cuanto a sus beneficios. Es decir, se necesitan más estudios de investigación para saber fehacientemente cuáles son las consecuencias de estas iniciativas a gran escala en el ciclo de nutrientes, en el suelo, en la demanda de agua, en la diversidad biológica, o incluso no hay una respuesta unitaria que demuestre si la reforestación a gran escala puede ser beneficiosa para la diversidad biológica. Y también qué pasa con el albedo. Donde se planten estos árboles, en función de dónde se planten, habrá más o menos beneficio. Por ejemplo, no es lo mismo que se planten en las zonas boreales que en las zonas tropicales, puesto que la dinámica que existe en estas distintas zonas pues implica que el potencial para reducir la temperatura de estas iniciativas es muy diferente. Por tanto, claro que necesitamos más estudios de investigación. Aún no tenemos respuestas ciertas. La literatura científica actual todavía no es lo suficientemente exhaustiva con respecto, por ejemplo, al albedo, los efectos en el albedo de la aplicación de estas iniciativas a gran escala. Tampoco se conocen las consecuencias que puede tener en el suelo, la diversidad biológica, el agua o en otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguien más? Artur. En Europa, el principal obstáculo es que el carbono no se valora tanto como, por ejemplo, la biomasa o los alimentos o la madera. Todos estos elementos tienen un valor en el mercado, pero no el carbono. Por eso este es un obstáculo fundamental. Con respecto a la investigación, lo que queda por responder para mí es cómo se van a desarrollar los bosques a medida que progresa el cambio climático y cuál es el estado óptimo. Los modelos que manejamos en estos momentos se plantean que los bosques van a seguir existiendo como están, pero eso no es cierto. Por eso necesitamos invertir más para saber cuáles son las dinámicas que van a seguir los bosques en los próximos decenios, para comprender realmente cuál es el potencial, si tienen el enorme potencial que algunos piensan que encierran, y para eliminar o reducir la incertidumbre que sigue existiendo en estos momentos. Bueno, no sé, a no ser que alguien tenga algo que decir perentoriamente, vamos a pasar a otra pregunta. Telma, rápido, por favor. Sí, creo que no hemos hablado de las especies que se planten. La gente dice que se tienen que plantar especies nativas, otros abogan por plantar especies que crezcan rápido para que absorban más dióxido de carbono de la atmósfera. Bueno, lo ideal sería combinar ambos tipos de especies. Y brevemente también, aún desconocemos, como ha dicho Artur, cómo va a repercutir el cambio climático en los bosques. No sabemos si las especies nativas van a ser lo suficientemente resilientes ante el cambio climático. Así que es otro elemento sobre el que reflexionar y algo que se tiene que investigar. Kelsey. Sí. Estoy de acuerdo en que se necesitan más estudios de investigación en el terreno para saber qué árboles se pueden adaptar a situaciones concretas. Y también coincido con que la literatura científica en torno a cuánto se puede absorber, cuánto carbono se puede absorber de la atmósfera deja este tema abierto por resolver, pero teniendo en cuenta los estudios de que disponemos, las evaluaciones del IPCC y el sentido común, sabemos que si se talan los bosques hay repercusiones negativas en la vida silvestre. Por eso no
la falta de estudios no debería ser un obstáculo para aplicar políticas cabales de sentido común a fin de evitar la degradación de los bosques que lleva sucediendo durante años. Así que hay algunas respuestas que conocemos sin necesidad de que tengamos más evidencia científica. Paul, muchas gracias. Por ejemplo, con respecto al valor de la madera, pero no del carbono, hay una pregunta sobre la deforestación. Plantar árboles no es una solución por sí misma, a no ser que se ponga un punto y final a la deforestación. ¿Cómo se puede lidiar con la deforestación, sobre todo cuando se utiliza la madera para la bioenergía, por ejemplo? Muchas gracias. Es una pregunta interesante. ¿Quién quiere responder? Artur. Y después Thelma. Bueno, creo que el vínculo entre deforestación y bioenergía no es tan claro. Al menos en Europa, la bioenergía que se obtiene de los bosques proviene de bosques gestionados, y uno de los fines precisamente de contar con ese bosque es que se puedan utilizar los residuos para la bioenergía, mientras que los troncos se utilizan, por ejemplo, para celulosa, etc. Pero es importante luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta la sustitución de materiales. Por ejemplo, el sector del cemento emite mucho dióxido de carbono. Si se utilizara madera en vez de cemento, probablemente la huella de carbono sería sustancialmente menor, y además es un elemento que se puede reciclar mucho más fácilmente en la economía. Por eso la deforestación, por lo menos tal y como yo lo veo, se vincula sobre todo con la demanda de productos alimentarios. Es el sector agrícola el responsable de gran parte de la deforestación que sucede en todo el mundo. Por eso es algo a lo que tenemos que prestar más atención: qué tipo de alimentos consumimos y para qué los usamos. Creo que es algo que merece una reflexión. Y claro que no se puede detener esta actividad de un día para otro. Al contrario, Martin, que ha trabajado en la FAO, es consciente de las cifras. Si el consumo de productos ganaderos sigue aumentando y sigue aumentando la clase media en todo el mundo, la demanda de productos cárnicos aumentará a su vez, y esto significa que habrá repercusiones claras en el uso de la tierra. De nuevo, me parece que es algo que merece una reflexión más pormenorizada. Muchas gracias, Thelma, y después Lee. Bueno, y Martin, a ver, ¿qué nos tiene que decir algo más de la cumbre sobre sistemas alimentarios? Thelma. Sí, desde luego que es difícil. Si queremos alcanzar un nivel cero de deforestación, pues va a ser difícil alcanzarlo en todo el mundo. Pero ahora me quito la gorra del IPCC y les voy a contar lo que he aprendido de la experiencia en Brasil. Todavía contamos con el 80% del Amazonas. Así que hay mucho bosque, mucha selva que tenemos que mantener. Hemos logrado reducir la deforestación, o habíamos logrado reducir la deforestación desde 2004 a 2012. El 80% de la reducción de la deforestación en este corto periodo de tiempo es lo que se logró, pero desde luego que hay otros intereses políticos en estos momentos. Pero es interesante la experiencia de Brasil. Artur ha mencionado que la deforestación se debe sobre todo a la agricultura, y en la industria agroalimentaria en Brasil dice que no necesita talar árboles en el Amazonas para desarrollar su negocio. Así que reducir las emisiones ocasionadas por la deforestación, desde luego, es mucho mejor que tener que proceder a forestación o reforestación a gran escala, habida cuenta de los plazos. Las emisiones causadas por la deforestación en países en vías de desarrollo se oxidan instantáneamente, puesto que no sabemos muy bien cómo utilizar estos productos madereros.
Por eso, la forestación y la reforestación, y sin embargo la forestación y la reforestación requieren muchísimo tiempo para que crezcan especies nativas a fin de que se pueda recuperar la biomasa que se ha perdido como consecuencia de la deforestación. Por eso necesitamos ser muy conscientes de esta situación. En algunas partes del mundo, sin embargo, se necesita deforestar para ampliar la agricultura y los pastos, como ha dicho Artur. Muchas gracias, Thelma. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Es una pena porque cada vez que hablamos de árboles es realmente un debate que es como un iceberg. Solamente podemos abordar la parte que se ve fuera del agua. En cualquier caso, organizaremos otra charla sobre este tema para adentrarnos más en él. Muchísimas gracias a los invitados por habernos dedicado tiempo para debatir acerca de este tema tan complejo. Gracias también a todos los asistentes que nos han visto. Lamento no haber respondido todas las preguntas que han planteado, pero trataremos de encontrar una forma de responderlas más adelante. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante, un aporte sustancial a la gobernanza que tiene que ver con implicar a distintas partes interesadas en la reflexión acerca de cuestiones difíciles para hallar soluciones de forma conjunta. Muchas gracias y buenos días a todos.